El día 23 de agosto se realizó un tain con los primeros años del profesorado de nivel inicial y de primaria. Bajo el marco de este taller, concurrimos a una visita al espacio de memoria y promoción de los derechos humanos, ex Centro de Detención Clandestina, Pozo de Banfield. Allí nos dieron un recorrido por el lugar y nos contaron acerca de los hechos sucedidos durante la dictadura cívico-militar de 1976. Este recorrido nos brindó mucha información y testimonios que desconocíamos sobre este hecho tan importante en la historia de nuestro país. En este video vamos a tratar estos hechos, sus causas y contar historias que creemos que merecen mayor visibilidad. Para comenzar este recorrido por la historia, vamos a responder algunas preguntas claves para entender lo sucedido. ¿Por qué se dice que la de 1976 fue una dictadura cívico-militar? El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta Isabel Perón y disolvieron el Congreso, la Corte Suprema y los partidos políticos. Pero no gobernaron solas. Contaron con la complicidad de sectores de la sociedad civil como grupos económicos, medios de comunicación e instituciones religiosas. Estos sectores colaboraron dando legitimidad, financiando el modelo económico y ayudando a ocultar lo que pasaba. Por eso hablamos de una dictadura cívico-militar, porque el poder no estuvo solo en manos de los militares, sino que también fue sostenida por civiles que se beneficiaron con el régimen. ¿Qué significa terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado fue un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas, llevado adelante desde el propio aparato estatal. Su objetivo era generar miedo a la sociedad para desarticular cualquier forma de resistencia política, social o sindical. Se usaron los recursos de Estado para cometer crímenes en centros clandestinos de detención, en operativos armados y en la apropiación de bebés. A diferencia de otras violencias políticas de la época, acá hablamos de un Estado que usó todo su poder para atacar a su propia población. ¿Por qué se habla de genocidio en Argentina? Porque la dictadura buscó eliminar de manera planificada a un grupo de población por sus ideas políticas y su militancia. La represión estuvo dirigida especialmente contra militantes sociales, sindicales, estudiantiles y políticos. En 2006, la justicia argentina reconoció oficialmente que los crímenes cometidos formaban parte de un genocidio. ¿Por qué hablamos de 30.000 desaparecidos? Este número empezó a usarse durante la dictadura como estimación de las denuncias recibidas en Argentina y en organismos internacionales. Pero más allá de lo estadístico, los 30.000 representaban un símbolo de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Hasta hoy se siguen recibiendo denuncias y por el silencio de los responsables nunca se supo exactamente cuántas víctimas hubo. El Plan Cóndor fue una coordinación represiva entre las dictaduras militares de América del Sur en los años 70 y 80, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con apoyo de Estados Unidos. Su objetivo era eliminar a toda persona considerada subversiva o contraria a los regímenes militares. Este plan permitió que los servicios de inteligencia compartieran información, persiguieran opositores más allá de las fronteras y realizaran secuestros, torturas y asesinatos coordinados entre países. En Argentina, el Plan Cóndor se tradujo en la captura y desaparición de militantes políticos extranjeros refugiados en el país, especialmente chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos. También implicó que argentinos fueran secuestrados en el exterior y trasladados clandestinamente a centros de detención. El impacto fue devastador. Cientos de personas fueron desaparecidas en operativos conjuntos, reforzando el terrorismo de Estado y ampliando el alcance de la represión más allá de las fronteras nacionales. El Plan Cóndor muestra cómo la dictadura argentina no actuó sola, sino como parte de una red internacional de terror. Recordarlo es fundamental para comprender la magnitud del genocidio y reafirmar el nunca más en toda la región. Mientras se llevaba adelante la represión, muchos grupos económicos se alinearon con la dictadura. Algunos lo hicieron por afinidad ideológica, otros por intereses económicos. Las empresas no solo apoyaron el golpe, en muchos casos participaron activamente en la represión dentro de sus propias plantas
entregando listas negras, denunciando a trabajadores o facilitando infraestructura para secuestros y centros clandestinos. Ejemplos documentados: Ford Argentina, en su planta en General Pacheco. La empresa facilitó vehículos al ejército, entregó listas de trabajadores sindicalizados y permitió la instalación de un centro de detención dentro de la fábrica. En 2022, 2 ex directivos de Ford fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Ledesma, Grupo Blaquier. En Jujuy, durante la llamada Noche del Apagón, se cortó la luz en toda la zona mientras fuerzas represivas secuestraban a más de 400 personas, muchas de ellas trabajadores del ingenio Ledesma. La empresa habría colaborado logísticamente con el operativo. Asindar. Su director, José Alfredo Martínez de Hoz, fue luego ministro de Economía de la dictadura. En la planta de Villa Constitución hubo represión y despidos masivos tras operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas. Durante décadas, la responsabilidad empresarial fue un tema silenciado o minimizado. Sin embargo, a partir de los juicios de lesa humanidad, la justicia argentina ha comenzado a avanzar en el juzgamiento de civiles y empresarios involucrados. En 2015, se publicó el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, que documenta más de 25 casos emblemáticos. A pesar de estos avances, muchas causas siguen en etapa preliminar y las condenas a empresarios son todavía excepcionales. Julieta Alejandra González nació el 10 de junio de 1958 en Tigre, provincia de Buenos Aires. Desde muy joven sintió que su identidad de género no coincidía con la asignada al nacer. Quería ser mujer, lo dice con claridad en entrevistas. Durante la dictadura cívico-militar argentina, la persecución hacia identidades trans travesti estuvo profundamente naturalizada y oculta. En ese contexto, Julieta fue detenida siendo joven, acusada entre otras cosas de contravenciones vinculadas a su identidad de género. Fuese por ejercer la prostitución, por simplemente transitar la calle con libertad o por su deseo de expresión, fue víctima de violencia policial y militar. Durante décadas, no pensó que su historia fuese importante. Recién muchos años después, en los juicios por crímenes de lesa humanidad, como el juicio Brigadas que incluye el Pozo de Banfield, pudo declarar ante la justicia como víctima, visibilizando lo que para el Estado y para buena parte de la sociedad había sido invisibilizado: la persecución sistemática contra mujeres travestis y trans. Además de su testimonio, Julieta González es una figura de militancia, en tanto su vida se convirtió en símbolo de memoria, visibiliza las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas trans, reclama reparación, derechos, reconocimiento social y legislativo. Ella ha hablado sobre las dificultades cotidianas que siguen atravesando las personas trans mayores: discriminación, exclusión laboral, precariedad económica, falta de acceso a la salud, a una pensión, etc. Uno de los logros concretos fue que el Estado, tanto provincial como nacional, comienza a reconocer oficialmente como víctimas del terrorismo de Estado a mujeres trans que fueron perseguidas por razón de su identidad de género. Esto abre la puerta para reparaciones materiales y simbólicas. En el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Banfield, 5 mujeres travestis y trans alzaron su voz para reclamar verdad, memoria y justicia. Sus testimonios rompen décadas de silencio e invisibilización. Ellas son Fabiana Gutiérrez, Marlene Guayar, María Belén Correa, Claudia Pía Baudraco y Alba Rueda, referentes y sobrevivientes que pusieron en palabras el horror vivido en la última dictadura. Fabiana Gutiérrez relató el calvario de haber estado secuestrada en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1977. Contó que para poder comer debía pagar con su propio cuerpo, sometida a violaciones y violencia extrema. Su testimonio dejó al descubierto el carácter sistemático de los abusos y el uso del cuerpo travesti trans como territorio de castigo. Marlene Guayar, activista y referente del movimiento travesti trans, reflexionó sobre el hecho mismo de haber sobrevivido. ¿Por qué estos cuerpos pueden hoy estar vivos? ¿Por mera casualidad? Porque pudieron escaparse en su momento y porque al perpetrador le sirve que se escapen, que se corra la voz y que se siembre el terror. Sus palabras son una denuncia clara de cómo la dictadura utilizó el miedo como herramienta de control social. María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, también aportó su voz en este proceso histórico. Su trabajo inalcanzable permitió recuperar las memorias, imágenes y testimonios de la comunidad trans y travesti en Argentina, devolviéndoles dignidad y lugar en la historia. Su participación en el juicio es parte de esa lucha contra el olvido. Claudia Pía Baudraco, pionera en la organización y visibilidad travesti trans, fue recordada como una de las voces fundamentales en esta búsqueda de justicia.
Su activismo marcó un antes y un después en la defensa de los derechos humanos del colectivo, y aunque ya no esté físicamente, su presencia se hace sentir en cada reclamo de justicia. Alba Rueda, actual referente política y activista por los derechos trans, sumó su testimonio para señalar que el terrorismo de Estado también se ensañó con los cuerpos disidentes. Su participación reafirma la continuidad de esta lucha y la necesidad de reconocer plenamente las violencias históricas que sufrieron las identidades trans y travestis. Estos relatos no solo aportan pruebas a los juicios de lesa humanidad, también reparan una deuda histórica. Durante demasiado tiempo, la represión y el dolor vivido por las personas trans y travestis fueron invisibilizados. Hoy, sus voces se inscriben en la memoria colectiva y en el camino hacia la justicia. Nombrarlas es reconocer su lucha y su resistencia. Julieta Alejandra González, Fabiana Gutiérrez, Marlene Guayar, María Belén Correa, Claudia Pía Baudraco y Alba Rueda son parte de la memoria viva, porque sin memoria inclusiva no hay verdad completa y sin verdad no hay justicia. Es importante que como docentes en formación nos interesemos, informemos y reflexionemos sobre este tema tan importante en nuestra historia. Nuestra investigación para desarrollar este video nos llevó a plantearnos preguntas importantes para entender y reflexionar sobre la democracia, los derechos humanos y la lucha por la justicia. ¿Por qué es importante investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura? Porque las víctimas y la sociedad tienen derecho a saber la verdad y a obtener justicia. Juzgar a los responsables no es solo castigar, sino también reparar lo sucedido y dejar en claro que no puede volver a repetirse. La política de memoria, verdad y justicia es un pilar en nuestra democracia. Nos recuerda lo que pasó, reconoce el sufrimiento de las víctimas y nos compromete a defender la libertad y los derechos humanos. ¿Por qué es importante defender los derechos humanos? Porque son la base de la democracia. Garantizan que todas las personas tengan dignidad, libertad, igualdad y justicia que durante la dictadura se violaron sistemáticamente. Y esa experiencia nos mostró qué tan frágil puede ser una sociedad sin esos derechos. Defenderlos hoy es la mejor forma de asegurar que nunca más vivamos en régimen de terror. Como futuros y futuras docentes, tenemos la enorme responsabilidad de sostener viva la memoria. La última dictadura cívico-militar no solo desapareció a miles de personas, también buscó imponer el silencio, la obediencia y el miedo como norma. La educación fue uno de los blancos principales de esa política represiva. Hoy, educar es también un acto de memoria. No se trata solo de contar lo que pasó, sino de construir pensamiento crítico, de reconocer las voces que fueron silenciadas y de comprometerse con una escuela que enseña a vivir con libertad, dignidad y justicia. Formarse como docente es también comprometerse con un proyecto de sociedad donde el nunca más no sea solo una consigna del pasado, sino una práctica cotidiana en cada aula.